106.5. Señores, son las 9:13. Vamos a conversar con Percio Maldonado, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diario, director del periódico El Nuevo Diario, presidente de la Federación de Tenis de la República Dominicana. Hay otras presidencias ahí, Percio, pero... Percio no dirigía la Federación Nacional de Tenis. Ah, sí. Bueno, sí, lo acaba de presentar. Mire, don Percio, estuvo en el país Novak Djokovic celebrando la Semana Santa en Cabrera. Estuvo ahí por ahí. Sí. Así es, lo vi ahí en la web. Sí. Y Nadal estuvo por aquí hace un tiempo. Sí. Nadal también. Sí, qué bueno. Bueno, una conversación aquí. Nadal no tenía una. Lo que pasa es que en Cabrera hay unos hoteles. Vino a vacacionar y a recibir ese apartamento ahí en Nueva Romana. En Nueva Romana. En Cabrera hay unos hoteles que no se promocionan y que uno no sabe que existen. Sí, hay buena infraestructura por ahí. Bueno, sí, ¿Tú estás enamorado? Hace un tiempo que Percio Maldonado, pues, hace un tiempo, y después lo reiteró, expresó su preocupación como presidente de la Sociedad Dominicana de Diario por el nuevo estilo que prima en el gobierno, donde se informan de las cosas, pero no hay el espacio para responder preguntas. Las cosas están a disposición de todos, cada vez que hay alguna comunicación se permite que todo el mundo ingrese, que todo el mundo entre, que todo el mundo reciba la información, pero no hay ese intercambio de preguntas. ¿Por qué considera Percio que eso es necesario y en qué medida, desde sus críticas y después su reiteración, el panorama ha cambiado o sigue siendo el mismo? Bueno, es un placer estar aquí con ustedes conversando esta mañana. Yo creo que eso sigue siendo igual y diría que quizás ha empeorado esa dinámica. Yo pienso que la labor de los periodistas, de los medios, está basada esencialmente en dos cosas: en la investigación y en preguntar. Es decir, yo creo que una de las cosas que más hace el periodista es preguntar. Y esa, para cumplir además con un mandato constitucional, que es un derecho que no le corresponde al periodista en su condición, es un derecho humano, que además está constitucionalizado para darle fuerza frente al poder, justamente. Yo creo que la tendencia universal a constitucionalizar los derechos fundamentales, y si ustedes revisan la Constitución Dominicana, hay 38 derechos fundamentales que han sido identificados frente al poder, que tampoco tiene un sentido limitativo, porque todos los derechos de igual naturaleza tendrían ese mismo sentido, pero en este caso son 38 derechos fundamentales, 12 deberes que también se han constitucionalizados para que los ciudadanos cumplan con esos deberes, pero el Estado tiene que cumplir con los otros. Y yo creo que un gobierno, cuando no permite que se le pregunte, posiblemente corre un riesgo de no hacerlo bien. Yo creo que la prensa es transparencia. Yo creo que no hay cosa que consolide más a un gobierno, a una institución y a una persona que la transparencia. Cuando puedes responder las cosas que se le pregunta, cuando tienes argumentos, cuando puede advertir que una pregunta le está revelando un problema. Y yo creo que el gobierno en gran medida no solo violenta ese derecho constitucional, sino que se pierde la oportunidad de darse cuenta de que algunas cosas no andan bien porque no se le deja preguntar. Y yo le diría a ustedes que si nosotros tomamos la mayoría de los escándalos que aunque el gobierno se ha visto envuelto y que ha tenido que pagar un precio político altísimo de imagen, de asunto, es porque no se ha dejado preguntar. Porque ustedes pueden estar seguros que si algún periodista le hubiese preguntado al presidente, a un alto funcionario, sobre algunos de esos temas que estaban en el corrillo público, alguna advertencia había de que esas cosas no andaban bien. ¿Entiende usted que en sentido general la prensa dominicana, cuando hablo de la prensa me refiero básicamente a quienes ejercen el periodismo en un rol de reporteros, en la confección de los noticiarios diariamente, televisión, radio y los mismos periódicos. Pero ¿entiende usted que esa prensa ha estado un poco pasiva, no solo frente a la política comunicacional del gobierno, sino inclusive desde las mismas condiciones de trabajo de los propios periodistas y la misma hasta invasión, por usar un término, que hay respecto a la carrera?
Sí, yo creo que eso es un elemento que se nota, y yo diría que incluso hay una realidad en la prensa nacional que se puede venir advirtiendo hace mucho tiempo, y que por razones salariales muchos buenos periodistas los hemos perdido de las redacciones de los diarios y de los canales y radio, y han ido a instituciones privadas a trabajar o al mismo gobierno, porque pagan salarios, mejores condiciones de trabajo, y esa es una realidad. Hay un déficit en la formación periodística también en las universidades, que es una cosa con la que se está trabajando. Caído las escuelas. Y uno que brega con el personal nuevo que sale, pues tú te das cuenta que hay una debilidad, hay debilidades, y cuando no hay esa buena formación, pues posiblemente la calidad del servicio que presta el periodista, la vocación, el empeño, el interés, pues también se reduce, y yo creo que la prensa también ha perdido en ese sentido. La imposibilidad de preguntar obedece a limitación de acceso al funcionario, es decir, solo la simple nota de prensa, o a prohibición, ¿a qué factor del gobierno se le puede adjudicar? No, yo creo que hay un estilo, que es una cosa que cambió y vino también con la tecnología. No es ni siquiera una cosa del actual gobierno. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, como desde el primer gobierno de Leonel Fernández, estableció una metodología de comunicación que era colocar en la web lo que el gobierno entiende que es noticia. Obviaban el contacto con la prensa, no se dejaban preguntar. Y yo creo que cuando un gobierno tiene contacto con la prensa, lo único que saque es provecho. Y la sociedad también, ¿no? Y la sociedad, porque es un derecho constitucional, pero yo creo que es el gobierno que se pierde. Incluso es un tema que lo he conversado con el presidente en varias ocasiones. ¿Y qué le ha dicho el presidente? Si se puede saber. Yo pienso que a veces el gobierno no se da cuenta que el gobierno se pauta. Por ejemplo, y ustedes que están en un medio se dan cuenta que cuando tú llamas a un funcionario específico para hablar de un tema que a ustedes les interesa como medio, el funcionario por lo regular no aparece o no está disponible. En cambio, cuando él tiene interés de venir aquí, él llama, o alguien llama y lo pauta. Posiblemente el tema para lo que tú lo estabas llamando, cuando él viene 3 meses después, ya ni siquiera luce. Por tanto, el tema se pierde. Entonces, yo pienso que esa dinámica es invertida, ha sido invertida con relación a la dinámica del ejercicio de los periodistas y del medio con relación al gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que aparecer a tiempo para responder a inquietudes a tiempo y posiblemente para prevenir situaciones. Yo creo que un contacto con la prensa previene al gobierno de muchas dificultades. Yo pienso que y fíjese, y este es un tema que lo hemos conversado con el presidente de la siguiente manera, de 2 maneras. Primero, una de las cosas que le dije al presidente en una ocasión fue: usted no tiene incapacidad para responder ninguna pregunta de ninguna naturaleza. Por tanto, ¿por qué el temor a los medios? Y segundo, usted está haciendo cosas que se pierden la dimensión política en la medida en que el país no conoce la naturaleza. Así es. E incluso tuve la oportunidad en una ocasión, en medio de este debate, el presidente me invitó a que lo acompañara a Sabana Yegua a establecer un proyecto agroforestal. Y cuando fuimos allí, bueno, estaba la gente, hubo una señora que parece que habló con la visita, que a él le gustó, luego la señora pidió la palabra, le dieron la palabra, pero la señora vino un poco virada, reclamándole al gobierno lo poco que había hablado. Pidió para una cosa y era para otra. Y bueno, el comentario era, bueno, cuando le dan un micrófono me quieren comer. No, yo creo que la prensa que va a Sabana Yegua y mira y reporta quieren comer. Las condiciones sociales con que vive la gente, la sociedad está en mejor capacidad de entender la dimensión de ese trabajo político y social que el gobierno hace. Miren, que un presidente, en vez de quedarse acostado en su casa el domingo, salga a andar por ahí, a tocar las puertas de los sectores que más pobres, tiene un valor social, político, humano, que tiene que ser valorado. Yo creo que ese es un trabajo que el gobierno no tiene por qué esconder. El presidente se va solo, con la prensa de Palacio. Por tanto, la prensa de Palacio, ¿qué hace? Sube lo que cree que es noticia. Pero a veces la noticia que ellos suben no es justamente la noticia más importante que un medio pudiera apresar cuando va a observar allí
lo que el presidente hace, lo que la gente dice, las condiciones económicas y sociales con que vive la gente. Y efectivamente, cuando fuimos a Sabanayegua, bueno, ¿qué pasa? Son una gente viviendo en unas montañas, en situaciones precarias, viviendo casi de la nada, haciendo pan de la nada. Entonces, yo pienso que ese trabajo hay que dimensionarlo. Y eso estamos hablando del trabajo social. Vámonos ahora al tema de corrupción. Todos los casos que nosotros hemos tenido, excepto el caso Odebrecht, que nos vino desde fuera, han sido problemas internos que nos lo han revelado cuando hay un muerto. El CEA, 3 muertos, OISOE, 1 muerto, la ONSA, 1 muerto. Y no es posible que una institución, por ejemplo, como la ONSA, donde además se estaba rumorando, alguien no le pregunte a un funcionario o al propio presidente sobre eso y que el presidente advierta que ahí hay una situación que hay que prestarle atención. Porque yo le voy a decir a usted una cosa. Cuando un periodista le pregunta a un presidente que tiene interés en que las cosas caminen bien sobre alguna situación incómoda, posiblemente el presidente da una respuesta política de satisfacción. Pero cuando la rueda de prensa termina, lo lógico es que él pregunta, ¿qué está pasando ahí? Fulano, averígüeme lo que está pasando. Y recibir un informe a tiempo. Y no dejar que se presenten situaciones que después resultan costosísimas en el orden social y político. De imagen, enormes. Melton. Sí, casualmente, eso que tú dices, que tú has hablado de eso con el presidente, sería bueno que él ponga el oído y oiga, de alguna manera. Increíblemente, nosotros viajábamos todos los fines de semana con Balaguer. Y cada quien cogía ese micrófono y no escogían cuál de Palacio íbamos a preguntar. Yo por lo menos siempre tenía contradicciones. Porque a veces tenía que decirle, no, presidente, yo no estoy de acuerdo con lo que usted... ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, que usted no me contesta. La pregunta le parecía capciosa, él decía, esa pregunta es capciosa. Como Juan Bolívar Díaz. Entonces yo le decía, no, que usted no me ha contestado, usted ha contestado lo que usted quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Y entonces le digo la pregunta. Lo voy a complacer, Y era un presidente semidictador. Semidictador Balaguer, criminal por demás. Entonces tenemos un presidente democrático, abierto, amigo, que se le esconde a los periodistas. ¿A quién le han explicado? ¿O alguno de ustedes se ha subido en uno de esos teleféricos que para mí es para turismo? Sí, ¿a quién le han explicado eso? ¿Tú estás haciendo un comentario o una pregunta? Yo le estoy preguntando que si en Palacio se ha explicado el beneficio o el perjuicio, porque yo tengo una serie de investigaciones aquí que hay que hablar de eso. Pero tú vienes ahora, no te apures. Tú vas a hablar después de Percio. Bueno, dígame a ver. Fue un comentario, una pregunta. Gracias por tu comentario. ¿Por qué no se explican esos beneficios? Sí. Nosotros fuimos a Boca de Cachón. Ay, pero excelente. Excelente. Y nos explicaron bien. Bueno, yo pienso que es una obra que técnicamente puede funcionar. Yo diría que el país tiene un problema en esencia, que creo que está en la planificación, en la organización. Y a veces lo he dicho en más de una ocasión. La obra más importante de este país, ningún gobierno lo ha querido asumir, que es la organización del país. Eso es correcto. Todo el mundo hace... Repita eso, que yo creo que eso es importante. Y excepto algunos presidentes que son contables, tú tomas la historia del país y todos han sido grandes constructores. El presidente Danilo Medina, que no se vendió nunca como un constructor, ha terminado siendo un gran constructor. Sin embargo, hay que decir que su mayor apuesta ha sido el respeto al 4%, y eso es una siembra, eso no se ve. Sí, pero tiene un componente de construcción muy grande. Pero ha terminado, eso todo termina por ha terminado siendo un gran constructor de escuela, de la extensión de la segunda línea del metro, que va desde la 17 al megacentro. Hay un diseño, que yo no sé si el gobierno finalmente se va a meter en esto, de megacentro al aeropuerto y del aeropuerto hacia el Parque del Este para extender la línea del metro. No, los metros nunca se acaban de construir. No es carísimo, porque esa parte del megacentro hacia el aeropuerto puede hacerse por arriba, porque no hay poblaciones, por tanto no resulta tan costosa como hacerlo por debajo del suelo. Y el impacto por ahí en la ciudad. Y yo le voy a decir a ustedes una cosa. En el mundo no hemos inventado
ningún medio de transporte es más colectivo que un metro. Eso es verdad. Por tanto, es un problema de planificar las líneas que tú quieres. Fíjense que el metro inició, habría que decirlo, casi como un capricho del presidente Fernández, digamos. Y todavía tiene ese sello. El país no acaba de asimilar esa obra. Por eso Danilo hizo el teleférico. Ni los propios PLDistas logran asimilar el metro como una obra del PLD, sino como una obra de estamos terminando. Y en esto es bueno recalcar el hecho de que en la parte de la educación le ha tocado al presidente la parte de la construcción. Ahora queda la parte más difícil, que es si estará dispuesto el gobierno a hacer lo que tiene que hacer para mejorar la calidad a partir del maestro, en términos de capacitación, porque indudablemente que en cuanto a las condiciones de trabajo y de vida ha habido una mejoría considerable. Pero, Percio Maldonado, la cosa más difícil que hay es argumentar contra el éxito. Y estos PLDistas resulta que es difícil usted argumentarles en cualquier tema, porque bueno, Maquinini, vete al paso, que así que yo he ganado. Entonces, ¿qué puede hacer la prensa, el periodismo en sentido general, para un poco enfrentar, tratar de seducir, de que se cambie ese procedimiento? Porque tú hablaste de esas dos armas fundamentales. O sea, el periodismo es investigar y preguntar y saber explicarlo, redactarlo o decirlo. Eso es periodismo. ¿Qué se puede hacer? Porque ese es el estilo PLDista que se ha grabado con Danilo Medina, porque Leonel Fernández era de la misma línea, pero gustaba y gusta más del diálogo, de la conversación. Para colmo, el presidente siempre ha sido un hombre más austero en la palabra. Bueno, yo creo que la prensa y los medios en sentido general no tenemos un fusil, nosotros no salimos a guerrear, lo de nosotros es insistir en ese trabajo. Y a mí me dijo una vez don Rafael Herrera, sentado en Palacio cuando estábamos discutiendo el pacto de solidaridad económica allá por el 90, me agarró por el brazo y me dijo: mi hijo, la labor de nosotros es gritar, 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 hasta ver si alguien nos escucha. La prensa tiene que seguir haciendo su trabajo. Es como puede hacerlo. Nosotros no podemos destituir un presidente, nosotros no podemos poner un presidente, nosotros no podemos hacer renunciar a un presidente, salvo que no tengamos argumentos sólidos que devienen de ese trabajo o de investigación o de denuncia. Bueno, de investigación, de denuncia, ese es nuestro trabajo y es seguir haciendo ese trabajo que viene de esas dos cosas que nosotros podemos hacer. Así fue Waterloo, así han sido las situaciones escandalosas que se han dado. Así ha sido los casos escandalosos de corrupción internacional que nos han llegado, ha sido sobre ese trabajo importante de la prensa, de los medios. Por tanto, es insistir en eso. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, que quizás, y también lo digo a veces, ha estado tan solo que ha sido peligroso para ellos mismos y para el país. Y nadie es bueno cuidándose a sí mismo. Es decir, uno nunca se mira a sí mismo y dice, no, mira, aquí hay un problema, todo el mundo siente que va bien. Pero yo creo que todo político, como todo empresario, un empresario invierte y quiere ganar dinero. Un político actúa y quiere tener simpatía, y yo creo que es un interés legítimo, es un beneficio legítimo, y yo digo, quien cobra el beneficio de hacerlo bien es legítimo que lo gane. Por tanto, el Partido de la Liberación Dominicana, lo lógico es que en sus organismos también pondere cuál ha sido el costo de gobernar, porque uno dice, ¿por qué no apostamos al costo de hacerlo bien? Porque eso paga y muy bien. Don Percio, ¿siente usted que ha habido en los últimos tiempos alguna acción, alguna manifestación, algún hecho que lleve a preocupar a el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de prensa? Mira, yo en sentido general creo que el país goza de un ambiente de respeto, de libertad en términos individuales. Bueno, ustedes lo ejercen todos los días, nosotros lo ejercemos todos los días de donde estamos, yo desde la televisión donde estoy, desde la dirección de un diario, desde la Sociedad Dominicana de Diarios, en conversaciones, en charlas y cosas que uno participa. Desde ese punto de vista no creo que aquí haya riesgo, no hay un gobierno... por ejemplo, uno dice, el gobierno de Balaguer era un gobierno con una deuda de sangre con la prensa, con los medios,
porque muchos periodistas perdieron su vida. Sin embargo, yo creo que lo que hemos estado señalando en el sentido de ese límite al acceso a la Constitución es una limitante importante, porque aquí las limitaciones no solo es cuando hay sangre, no solo cuando hay represión física, digamos de fuerza, es cuando hay una limitante para ese ejercicio pleno de la libertad, que hay un riesgo, y yo creo que ese riesgo, en la medida en que no se da acceso libre, en la medida en que los funcionarios no están disponibles para responder a los requerimientos de la prensa, hay una limitante. El periodista Julio Caraballos nos manda un editorial de Diario Libre, no tiene la fecha, pero en el editorial se plantea, bueno, que los periodistas son como los malos de la película, y que al final de cuentas no le caemos bien a nadie, ni al policía, ni al obrero, ni al delincuente, ni al juez, ni al político. Un poco quiere saber su parecer en ese sentido, y yo a su vez le pregunto en qué está esa comisión que se formó para la ley de colegiatura, la renovación de esa ley en términos legales, si usted sabe en qué va eso. El editorial del periódico Diario Libre es el de hoy. ¿O es el de hoy? Es el de hoy. Y bueno, estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que la labor de los periodistas no siempre es simpática. Solo es simpática cuando tú dices algo bueno. Mucha gente te llama, pero cuando tú le pisas los callos a alguien, siempre tú eres el malo de la película. Y no le van a preguntar por los periódicos digitales. Lo que pasa es que tenemos que terminar, José, porque tenemos... Y no le van a preguntar por los periódicos digitales. Cambie fuera. Oye, pues entonces no tiene sentido.